Shalom lachem, Hola achim hermanos y v'achayot hermanas יקרים. queridos, nosotros terminamos esta semana con más aprendizaje acerca de Apocalipsis 18 versículos del 1 al 5. Voy a leer. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hablamos en los últimos días acerca de la ciudad de Babilonia, la madre de todas las religiones mentirosas y también madre de toda la idea sobre la idea de urbanidad. Vimos lo que simboliza desde su fundador, Nimrod, que viene de la raíz de Mered, que es rebeldía en hebreo, y toda la idea detrás de ella. Dios le dijo a Adán y Eva, y después le dijo a Noé y sus generaciones extenderse por todo el mundo, pero las personas quisieron centrarse en un solo lugar y hacerse un nombre, y esto es el humanismo, que Dios no sea el centro, no detrás ante Él nos postramos ni le rendimos cuentas, sino nosotros nos llamaremos a nosotros mismos, no haremos nuestra propia vida si sin Dios no lo necesitamos y ni siquiera tenemos que darle cuentas. En la época en la que vivimos, hemos cambiado a Dios por las teorías de la evolución y todas estas cosas no inteligentes que hemos adoptado, a pesar de todos los testimonios y la sabiduría de la creación y la sabiduría que hay en la matemática, biología, química, todo está lleno de sabiduría. Es necesario estudiar muchos años en la universidad para ser un poco eh, experto en algo de lo que acabé de mencionar. Y aún nosotros decimos de que todo esto fue creado de la nada, de sí mismo. Entonces esto es el humanismo que cambia a Dios, y entonces tenemos la torre que ellos querían edificar hasta el cielo, y este es el sentimiento que tenía Satanás, subir y tomar el lugar de Dios. Ellos querían subir hasta Dios, por supuesto que eso era imposible, pero la idea aquí era que tenían rebeldía y, eh, y también orgullo. Y tenían un solo idioma. Esto es un medio de comunicación para poder hacer lo que ellos querían hacer. Entonces tenemos estas características de Babilonia. La ciudad en sí ya fue destruida y se ha convertido en un sitio arqueológico, pero todavía existe Babilonia. El concepto de esto de la urbanidad y lo relacionado con el comercio, porque se sabe de que en las ciudades hay más pecado que en las aldeas o pueblos. Y en realidad lo que se nos está escrito aquí es del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Muchas personas se han enriquecido de los deleites, ya sean actores de cine, cantantes famosos, incluso deportistas famosos que se han convertido en famosos porque saben correr bien detrás de un balón y pegar a la portería o hacer cestas. Y vienen muchas personas para espectar a sus ídolos del deporte, y todas estas cosas son prostitución espiritual. Las religiones son fornicación espiritual. A Mamón, quien lo sirve, también está participando en fornicación espiritual. Esto se ve en el mundo. También reyes y naciones que se enriquecieron y vivieron en estos deleites.
Lo que es importante para nosotros es el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia por sí misma como ciudad en su sitio geográfico es falta de significado porque no es eso, porque ya aprendimos de que todas las ciudades un día Dios las juzgará cuando haga temblar la tierra y Dios dice que llegará memoria delante de Dios Babilonia. Eso está en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, toda esta idea que explicamos ayer de urbanidad, Babilonia lo representa y nosotros estamos llamados a salir, a no participar del pecado. Usted puede vivir en una ciudad hoy, ese no es el punto, pero aléjese del pecado. Aléjese del pecado. Es difícil, pero es posible. Piensen en Lot que vivió en Sodoma y el alma de justo sufrió del pecado que tenía alrededor. El peligro es que cuando nosotros vivimos cerca de las cosas estamos susceptibles a ser seducidos y participar. Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El castigo de Dios va a venir y aquí tenemos su advertencia. Nos habla a nosotros, pueblo mío, pueblo de Dios, el pueblo que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Jesús el Mesías, parte de la casa de Dios. Tenemos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, tenemos más luz acerca de este asunto. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, nosotros leemos algo que Pablo, el apóstol, le escribe a los corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, con la realidad de la idolatría de ese entonces, hoy tenemos ídolos del deporte, ídolo dinero, las cosas que se convierten en ídolos en nuestras vidas. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De nuevo es el mismo mensaje, salgan de ellos. No podemos salir de este mundo porque vivimos en él, pero sí nos alejamos y nos desconectamos del pecado y de la abominación. No queremos vivir en eso. Y recordé anteriormente el idioma que compartían los humanos. Este era un medio de comunicación. Hoy tenemos otro que es el Internet, que está lleno de trampas porque podemos perder el tiempo. Simplemente podemos ver cosas que nos interesen y nos hacen perder el tiempo y nos impide tener tiempo con Dios. Ya de por sí estamos muy ocupados con la familia, con traer el sustento y el poco tiempo que nos queda eh, se, se derrocha en cosas y no tenemos tiempo para Dios. Jesús dice en Mateo 24 que debemos perseverar en oración y estar listos porque no sabemos en qué hora Jesús va a regresar. Queremos ser como las vírgenes sabias. Queremos utilizar el tiempo de forma correcta, alejarnos del pecado, purificarnos
Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Somos hijos de Dios, somos su familia. En Apocalipsis, Él habla acerca de pueblo mío. Y en Hebreos 12, 14, tenemos otro versículo que habla acerca de este asunto, que sin santidad nadie verá al Señor. Estamos llamados a ser puros. Versículo 14 de Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una advertencia importante. Si nosotros nos manchamos con el mundo o seguimos la santidad, que Dios ayude a cada uno de nosotros para perseguir la santidad. Tengamos tiempo con nuestro Padre en los cielos y saber cuáles son nuestros puntos débiles y así saber de qué debemos alejarnos. Que el Señor les bendiga y que ustedes pueden ser luz y sal en los sitios donde Él los ha puesto. Nosotros estamos llamados a amar y orar por los demás, no que nos creyamos mejores que los incrédulos o los odiamos. No, ese no es eso. Nosotros al contrario oramos y ayudamos y amamos, pero nosotros nos alejamos de la maldad y nos desconectamos de estas cosas. Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra y ponerlo en práctica dentro de este sistema babilónico. Shalom.